Quisiera empezar trayendo a la memoria de todos ustedes una historia que está en los Evangelios, algo que contó el Señor Jesús para ilustrar una gran verdad, y es lo que se conoce como la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Ahí hay un hombre que tiene la semilla y siembra esa semilla, y la semilla cae en distintos tipos de terreno. ¿Se acuerdan? En unos no nace porque se la llevan los pajaritos, en otra nace y enseguida el sol la quema, en otra nace y la ahogan las malezas, y por último hay un terreno, una tierra en la que esa semilla penetra y se nutre y crece y da fruto. No creo que sea necesario, pero la pregunta sería ¿qué tipo de tierra queremos ser nosotros? Ahora, lo que yo pensaba mientras leía el pasaje que nos toca hoy acerca de este pasaje del cual hago referencia es una gran verdad, y es una verdad que recuerdo yo todos los días o cada vez que quiero sembrar algo. ¿Dónde nacen las cosas? ¿En qué tipo de tierra? Tierra buena, tierra fértil. ¿Qué hace la tierra fértil para ser fértil? ¿Qué hace la tierra buena para ser buena? ¿O qué hace que una tierra sea fértil? ¿Qué hace que una tierra sea buena? El trabajo del que va a sembrar la semilla. Si yo quiero que en mi quinta nazca tomate, con el tomate, que últimamente vengo fallando con el tomate, los últimos años. Primero tengo que preparar la tierra, después tengo que conseguir buenas semillas, tengo que sembrar buenas semillas, tengo que cuidar los plantines, tengo que matar las chinches que aparecen, tengo que cuidarla la planta. Y así esa semilla da fruto. Ahora, la semilla no va a dar fruta si yo no preparo la tierra. ¿A dónde apunto con esto? Solamente un corazón en el cual el Señor obra es un corazón que va a dar fruto. El Evangelio se trata de Dios preparando el terreno, haciendo todo lo que sea necesario, de Dios sembrando la buena semilla y de Dios haciendo crecer esa plantita. Ahora bien, no es solo Dios. Dios es el responsable de todo, pero también tiene que haber alguien que anuncie la buena palabra y alguien que escuche la palabra. Nosotros vamos a ver hoy estos tres aspectos de lo que significa la predicación del Evangelio. El que predica, el que escucha y sobre ellos dos, el Señor. El Señor, porque la semilla tiene que ser la palabra del Señor, porque el único que puede hacer que haya fruto es el Señor, y por qué nosotros necesitamos que sea la semilla del Señor. ¿Se entiende más o menos? Muy bien. Con eso en mente, vamos a la palabra de hoy, que está en Hechos 16, versos 11 al 15. 16 del 11 al 15. ¿Lo tienen? Y dice la palabra del Señor. Antes de leerlo, contexto. ¿Se acuerdan? Dejamos a Pablo, a Bernabé. No, Bernabé se fue para otro lado. Pablo, Silas, Timoteo y ahora Lucas. Un equipo de por lo menos 4 que quisieron encarar. Lucas se suma en Troas. Quisieron encarar para Asia y el Señor le dijo, para acá no. Quisieron encargar para Bitinia y el Señor les dijo, para acá no. Llegaron a Troas y en Troas el Señor les dice, crucen el mar, vayan a Macedonia a través de una visión. ¿Sí? Interesante pensarlo así. Dios te dice que no a esto, Dios te dice que no a esto otro, y después Dios te empuja a otro lado. ¿Qué expectativa tenés vos? De que lo que va a hacer Dios es algo precioso. Sí, es precioso, pero en términos de Dios y no nuestros. Verso 11. Dice entonces, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Muy bien, nosotros vamos a dividir el pasaje de hoy en tres partes. Me gustaría analizarlo así, en tres partes. Siempre teniendo en cuenta esto, que Dios salva a las personas mediante el Evangelio. Y si Dios salva a las personas, si Dios nos salvó a nosotros y a cualquier otra persona que quiera Él salvar, lo va a hacer mediante el Evangelio, hay una necesidad en nosotros. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a analizar entonces los primeros versos, el 11, el 12 y el 13. Vamos a ver 4 cosas en estos versos. Primero, el camino que ellos hacen, el destino al que lleguen, la obra que quieren realizar y la audiencia que tienen. 4 cosas. La primera, el camino. Ahí les nombra 4 lugares. Hoy no traje mapa, pero si se acuerdan del mapa de la semana pasada, tenían que cruzar el mar. Bueno, está el mapa. ¡Qué genial! Muy bien. Ellos tenían que cruzar el mar. Allá. No, allá, lo amarillo. La línea amarilla. ¿Se ve o no? Bueno, ellos zarpan de Troas. Troas está acá. La línea roja termina en Troas. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es la costa. Ellos quisieron ir para arriba. No, perdón. Quisieron ir para la zona roja, digamos. Eso que está manchado ahí de rojo. Que es Asia. Zona de mucha gente, de ciudades muy importantes. El Señor les dijo no. Entonces se encararon para el norte, a Bitinia. El Señor les dijo que no. Y bueno, y en tanto no, el Señor los fue como llevando hasta que llegaron a Troas. Y en Troas, después de 2 no, se aparece la visión del varón macedonio que les dice: vengan para acá, ayúdennos. ¿Cómo reaccionan ellos? Enseguida le dicen al encargado: anda a comprar pasajes ya. Ya. Y están entusiasmados por ir a Macedonia. Muy entusiasmados. Y ahí cruzan la línea amarilla, que mala elección de color. La línea amarilla nos muestra que salen de Troas. ¿En qué van? En barco. ¿Cuánto dura el viaje? 2 días, dice acá. ¿Fueron prestando atención? 2 días. Salen de Troas, vamos a suponer a la mañana, y a la tardecita o a la tarde llegan a un lugar que se llama Samotracia. Vinimos con rumbo directo a Samotracia. ¿Qué es Samotracia? Una isla. Una isla rocosa, muy elevada, que se ve muy fácil. ¿Por qué paran ahí? Porque no pueden seguir viaje durante la noche. Muy peligroso. Así que la primera etapa del viaje es hasta ahí, hasta Samotracia. No bajan del barco. Paran ahí, porque no tiene puerto Samotracia. Es una isla rocosa, no hay puerto. Pero hacen noche ahí, buscan un lugar medio tranqui, una bahía. El barco espera ahí y al otro día, cuando abre el sol, siguen viaje. Y llegan a Neápolis, que es lo que está en la costa. Ya, y al pisar el puerto de Neápolis, ya están en Europa, ya están en Macedonia y ya están un poco en destino. Neápolis en realidad era el puerto de una ciudad más importante. ¿Cuál era? Filipos. ¿Van siguiendo el rumbo? De Troas a Samotracia. Al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Filipos es el destino al que ellos quieren ir. Que dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Qué quiere decir con esto? Hay discusiones. Algunos interpretan como que él está diciendo, como que Lucas dice, que Filipos es la ciudad más importante de Macedonia. Yo diría que no. O sea,
porque en realidad no era la capital de Macedonia, Macedonia estaba dividida en 4, era la capital de una de las regiones, pero había otras ciudades más importantes. Probablemente significa que fue la primera ciudad de Macedonia a la que ellos llegaron, ¿sí? Porque Neápolis es la entrada a Filipos, ¿se entiende? Ustedes se bajaban y había que ir. No vivía nadie en Neápolis, por decirlo de alguna forma. Vivía la gente que trabajaba ahí en el pueblo. Entonces, ellos van de ahí a Filipos. Y hay un detalle que Lucas señala, y que es, con respecto a la ciudad, es una ciudad muy importante y es una colonia romana. Lucas aclara eso. ¿Por qué? Va a ser importante más adelante. Que sea una colonia romana significa que es lo mismo que estar en Roma. ¿Qué quiere decir? Filipos se maneja igual que Roma, tiene las mismas leyes que Roma, las mismas autoridades, la misma estructura, todo. Más adelante vamos a ver que lo meten preso a Pablo y Pablo dice, yo soy ciudadano romano, así que ojo con lo que hace. Y es muy importante eso. Filipos era una ciudad muy importante, que había pertenecido, le había puesto, ¿se acuerdan que yo la semana pasada hablé de un personaje muy importante en la historia que se llamó Alejandro Magno? ¿Han escuchado hablar de Alejandro Magno? Magno significa el grande, Alejandro el Grande. ¿Por qué? Conquistó muchísima tierra, muchísima, llegó hasta la India, muchísimo. Su vida era eso, conquistar. Bueno, Alejandro era hijo de Filipo. Y él le puso a esta ciudad Filipo por él. El nombre de él. Así como las Alejandrías todas se llaman por Alejandro, él le puso Filipo por él. Y era una ciudad muy importante. Pero ahora estaba bajo el Imperio Romano. Roma la había conquistado. En la ciudad de Filipo, 80 años antes de lo que estamos nosotros leyendo, hubo una gran batalla, la batalla de Filipos. Si usted la googlea como la batalla de Filipos, la va a encontrar. ¿Alguien conoce un poco la historia de Julio César? Julio César fue un emperador de Roma que tuvo mucho poder y engrandeció muchísimo y tuvo mucho poderío militar y murió porque lo asesinaron. Lo asesinó un hijo de él, adoptivo, Bruto. Cuando matan a César, se produce un enfrentamiento entre los que defendían a César y los que habían asesinado a César. Marco Antonio y Octavio, que eran miembros del triunvirato, y Marco Junio Bruto, el asesino, y Cayo Casio Longino, que era otro que estaba. Bueno, hubo ahí un periodo después de la muerte de Julio César donde se perseguían, se iban todos. La batalla decisiva y final fue acá en Filipos. En Filipos se enfrentan los dos ejércitos romanos y, bueno, se decide un poco cómo va a seguir Roma. Filipos se convierte en una ciudad romana, en una colonia romana, y se llena de soldados. Filipos como era una colonia romana, era un lugar muy elegido por los soldados romanos que se retiraban. Si vos en Roma tenías una carrera militar importante, te daban, como premio, te daban terrenos, quintas, campos, dinero. Y con esos dineros, los soldados, los oficiales, los soldados comunes no, pero los oficiales y esa gente compraba quintas, compraba casas, hacía negocios, lo que podía. Bueno, Filipos era un lugar, era como una pequeña Roma, como quien dice, y estaba llena de soldados romanos. ¿Por qué es esto importante? Porque Pablo y sus compañeros se están dirigiendo a una ciudad donde la presencia judía es muy poca, no hay casi judíos. Todos los lugares que ellos han venido recorriendo son lugares donde hay muchos judíos. Y porque hay judíos hay sinagogas, y Pablo comienza siempre predicando en las sinagogas. Y de ahí se dispersa. Bueno. Ahora bien, cuando ellos llegan ahí, ¿qué pretenden hacer? Dice, versículo 12, estuvimos allí, en aquella ciudad, algunos días. Y en el versículo 13 dice que llega un día especial, que es el día de reposo. ¿Qué van a hacer ellos en el día de reposo? Predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque saben que es un día en el que los judíos se juntan a orar y a escuchar la palabra. ¿Cuál es el problema? Que no hay judíos. Yo lo pienso así, usted piensa en un cachito, esto, ¿no? Si lo pensamos en términos humanos, Pablo no lo piensa en estos términos, yo no digo que Pablo haya pensado esto.
Pero piensen en esto. Dios te dice, no vayas para esta gran ciudad porque tengo algo mejor. No vayas para esta otra gran ciudad porque tengo algo mejor. Y te manda a Filipo. ¿Vos qué decís? Acá me está esperando un montón de gente. No había nadie. No había sinagoga. Porque no había por lo menos 10 varones judíos. Si en una ciudad había 10 varones judíos, si había 80 mujeres no importa, tiene que haber 10 varones. Si había 10 varones judíos, ya había una sinagoga. Hay menos de 10 varones. Es más, no se nombra ningún varón acá. Porque dice que le predicaron ¿a quiénes? A mujeres. Pablo, no importa. Pablo le dijeron, acá no, acá sí. Perfecto, ahí voy. Dios me manda a predicar acá voy. ¿Qué hay para predicar? Mujeres, vamos a predicar a las mujeres. No hay una sinagoga, no importa, vamos a buscar. Yo quiero predicar. A mí Dios me llamó a esto, a anunciar el Evangelio de Cristo. Quiero que vean eso, la necesidad que tiene Pablo, una necesidad puesta por Dios en su corazón de anunciar el Evangelio de Cristo. Y entonces, como no hay una sinagoga, Pablo empieza a averiguar, ¿hay judíos acá? ¿Dónde se juntan? Y es más, Lidia, que es una mujer que ahora vamos a ver, ni siquiera ella es judía. Las leyes indicaban que los judíos tenían que tratar de molestar lo menos posible. No sé si se entiende. O sea, no podían reunirse dentro de la ciudad. Así que necesitan salir fuera de la ciudad. ¿A dónde se juntaban? Los pocos que creían en el Dios de Israel. Afuera, a orillas de un río. En un lugar lindo, buscaban un parquecito y ahí se juntaban. Como no había una sinagoga, no había quien predicara. Y entonces, ¿qué hacían? Oraban. El servicio del sábado era un servicio de oración. Había un lugar muy importante para la oración. Y ahí ellos oraban. Dice Pablo, salimos fuera de la puerta, o sea, salieron de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. La intención de Pablo es predicar, y entonces lo que él hace es averiguar dónde se juntan. Y va a ese lugar. Y dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense, dice mujeres. Y entonces llegamos ahí. La audiencia. Como yo les decía recién, sería posible pensar, para alguien que no está siguiendo la guía del Espíritu, que la audiencia no vale la pena. Dejar de lado Asia y Bitinia, que el Señor los traiga a Macedonia para predicar apenas a un puñado de mujeres, puede resultar poca cosa. En uno de los comentarios que yo leía sobre este texto, decía que los judíos decían que era mejor tirar a la basura la palabra de Dios antes que predicársela a mujeres. O sea, si un rabino judío, un fariseo, por X razón, pero muy rara la razón, hubiera terminado en Filipos y hubiera ido ahí, primero no hubiera ido a donde se juntaban esas mujeres. Y si hubiera ido, no les hubiera predicado porque eran todas mujeres. Pablo, movido por el Espíritu Santo, pero fíjense cómo el Señor va a prender la chispa del Evangelio en Europa, en un auditorio de puras mujeres y a través de una mujer. Ese fue el propósito de Dios. Y Pablo no estaba cuestionándolo de ninguna forma. Eso es lo precioso, que Pablo no cuestiona eso. Pablo dice, no me dejaste ir a las mejores ciudades del oeste, ni a las del norte, me mandaste acá y bueno, yo acá voy a predicar. ¿Y qué hay? Hay mujeres. Precioso. Y es más, Pablo va, se queda ahí, las mujeres están ahí, ven, Pablo por su vestimenta, era notorio que era un rabino, le piden que les hable, que les cuente algo. Y Pablo tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? La misión, cumplir con la misión que Dios le dio. ¿A qué Dios lo envió? Anunciar el Evangelio. Y Pablo hace eso. Predica el Evangelio. El Señor guía a Pablo y a sus colaboradores, con un objetivo preciso que es el del predicar. Predicar. Porque nosotros necesitamos predicar el Evangelio. La forma en la que Dios alcanza a los hombres, la forma en la que Dios salva a los hombres es por medio de la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio.
Abra por favor su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 21. 1 Corintios 1, 21. Me gustaría que pensemos todo este pasaje en por qué nosotros predicamos el Evangelio. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio? 1 Corintios capítulo 1, verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque tenemos que predicarlo, porque es necesario que lo prediquemos. Es una locura pensar esto, pero a Dios le ha placido salvar a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Si volvemos a la metáfora del sembrador y el terreno, Jesús es el que tira la buena semilla, ¿no es cierto? En esa parábola, cuando Él se las explica a sus discípulos, Él dice que quien siembra la buena semilla es ¿quién? Él, porque la palabra es ¿de quién? De Él. Nosotros, como creyentes, nos identificamos con Cristo cuando proclamamos a Cristo crucificado. Nosotros nos identificamos con nuestro Señor. Y cuando nosotros anunciamos el Evangelio, es Dios quien está sembrando la semilla en el corazón de las personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Miren, la iglesia puede mostrar el amor de Cristo de muchas formas. Todas formas valiosas, preciosas y muy recomendables, por decirlo de alguna forma. Nosotros en este lugar algún día, si vemos la necesidad en el barrio, podríamos organizar un merendero, podríamos organizar un ropero. Pero nunca tenemos que olvidar cuál es la misión principal de la iglesia. Todo lo que la iglesia haga, si no anuncia a Cristo, pierde todo su sentido. De última, todo lo que nosotros hagamos de forma visible, porque la iglesia está llamada a amar de formas visibles. Pues si nosotros decimos que amamos a los perdidos, tenemos que amarlos de formas visibles. Ahora, la mejor expresión del amor hacia otros es anunciar a Cristo. Porque la necesidad mayor de una persona es Cristo. Como dice Santiago, yo no le puedo decir a mi hermano que tiene frío: Dios te bendiga, voy a orar por vos. Si me sobra una campera, se la voy a regalar. Pero si yo le regalo una campera y no le hablo de Cristo, mi amor ahí se queda corto. ¿Se entiende? La iglesia nunca tiene que perder de vista ese objetivo. La misión de la iglesia es anunciar el Evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque debe ser predicado, porque es necesario. Porque el mayor problema del hombre es que está enemistado, separado y alejado de Dios. Y la única manera en la que el hombre pueda encontrar una solución para eso es mediante recibir el Evangelio del Señor. Lo uno no quita lo otro, Porque si una iglesia predica y habla mucho de amor y no ama, es un mensaje vacío. Pero si una iglesia hace acción social, se está quedando en el mundo, se está quedando corto. La iglesia necesita predicar el Evangelio. El Evangelio tiene que ser predicado. Pablo llega a este lugar. La verdad que no es... yo así hoy con mi corta limitación, yo llego a ese lugar y digo, qué macana, ¿dónde? No hay nadie acá. Puras mujeres. Y estamos hablando de hoy, o yo, en aquella época era más complicado.
¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque el Evangelio debe ser predicado. Segundo punto. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque el Evangelio es lo único que puede dar vida. La única manera en la que una persona que está muerta espiritualmente venga a la vida es escuchando el Evangelio de Cristo. No hay ninguna otra forma. Ninguna otra forma. Dice el versículo 14, y nosotros vamos a ver algo precioso acá. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Subraye eso, abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nosotros tenemos a Pablo acá predicando y tenemos a esta mujer escuchando. ¿Cómo se llama esta mujer? Lidia, dice ahí. En realidad probablemente no sabemos cómo se llamaba. Eso que como está escrito ahí es porque todo el mundo la llamaba así. La mujer de Lidia. La mujer de Lidia, la mujer de Lidia. Porque ¿de dónde era Lidia? De Tiatira. Tiatira es una provincia de Asia. Una región de Asia. Y dentro de Asia hay una provincia que se llama Lidia. Como si dijeran, ponele en un lugar donde vos te conocen, la de Lincoln, la de Lincoln, la de Lincoln, y después todo el mundo te termina diciendo Lincoln. ¿Se entiende? Así que Lidia es una forma en la que ellos la llamaban. La de Lidia era. ¿Por qué? Dice ahí, ¿qué sabemos nosotros de Lidia? Bueno, primero que era de esta región, de Lidia, que era de una ciudad llamada Tiatira, que está en Asia, acá digamos, de donde ellos venían. Ella era de ahí. ¿Y a qué se dedicaba Lidia? Era vendedora de púrpura. ¿Saben lo que era púrpura? No, parecido. La púrpura es un pigmento, es algo que se usa para teñir. ¿Cómo se fabrica? Es fenomenal el proceso. Se usó hasta hace 200 años, 150 años, que se inventaron métodos químicos. Es una chinchecita, una cochinilla chiquitita, que se junta muerta, se seca y se la muele, y queda como un polvito rojo. Y eso se usa para teñir telas. Bueno, hay poquitas, y es difícil conseguirlas, y entonces la púrpura es algo muy caro, muy caro. Y entonces, ¿quién tenía ropa de color púrpura? El que tenía muchísima plata. Acá en la época de Roma, solo el que tenía muchísima plata podía llegar a tener una prenda color púrpura. Y después fue símbolo de realeza. En la Europa posterior fue un símbolo de realeza. Y es más, por más que tuviera la plata, estaba prohibido que vos usaras cosas de color púrpura. Solo la podían usar los reyes, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque Lidia está vendiendo algo muy caro. Si vende algo muy caro, ¿qué? Gana bien. Es probable, si ella era de Tiatira y está ahora en Filipos, lo más probable es que ella fuera la representante de un fabricante de púrpura de Tiatira en Macedonia. ¿Sí? ¿Se entiende? Como la distribuidora de púrpura. O sea, era una mujer acomodada, tenía una casa. ¿Qué más sabemos de ella? Probablemente, pero no seguramente, fuera viuda, porque ella toma decisiones y dice, toma muchas decisiones y no aparece nunca el marido. No sería raro, porque en esta época, en esta región, las mujeres tenían una presencia distinta, digamos, una independencia y una autonomía distinta. Podría ser que esté casada, que el marido esté vivo y que ella igual tuviera esa libertad, porque si era ella la que se encargaba del negocio, la casa era de ella, entonces ella podía tomar. Pero es probable que ella estuviera viuda. Habla de su familia, de todo eso. Así que el origen de ella, el trasfondo, y lo importante está en el versículo, al final del versículo. Ella estaba ahí. Dice también que ella adoraba a Dios. ¿Qué significa eso? Que no era judía, pero era una prosélita, alguien que se identificaba con el judaísmo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Había esa clase de personas. Adoraba a Dios. Era una gentil que adoraba al Dios de la Biblia.
Y ella estaba ahí oyendo y de repente el Señor hace una obra en ella. ¿Qué dice ahí? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La expresión ahí, abrir el corazón, es una traducción literal. Dios le abrió el corazón. Nosotros sabemos cuál es la condición de nuestro corazón naturalmente. ¿Qué dice Pablo a los Corintios también? El hombre natural no entiende nada de las cosas de Dios, no puede entender las cosas de Dios, para él son locuras, son necedad, no puede. Necesitamos una persona para llegar a ser salva, necesita creer en Cristo. Ahora, esa necesidad solo es posible ser suplida cuando un corazón es transformado, y eso es una obra de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo único que puede producir vida. Lo único que podía abrir el corazón de Lidia era el Evangelio siendo predicado. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. El Señor abrió el corazón para que ella estuviese atenta. Cuando dice la palabra abrió el corazón, significa que ella, por obra del Espíritu Santo en su vida, se convirtió. Nació de nuevo. Es lo que la Biblia llama regeneración. Esta mujer dice que escucha la palabra, el Evangelio, y el Señor produce en ella la obra de volverla a la vida por su Espíritu. Quiero señalar 3 elementos en esta escena. Lidia, que oye, Pablo, que predica, pero sobre todo el Espíritu de Dios, que produce este milagro, el milagro de la regeneración. Y dice ahí que lo que hace el Señor es abrir su corazón para que ella esté atenta. La palabra atenta, estar atenta ahí es prosejó, estar alerta, considerar cuidadosamente, estar atento. Eso tiene que ver con una actitud activa, algo que ella está haciendo. No es que ella escucha así pasivamente, porque el Señor le abre su corazón, ella ahora escucha de una forma en la que procesa lo que está escuchando y lo cree. Me gustaría, porque hay acá un concepto que es muy importante, que es el concepto de la regeneración. La Biblia usa pocas veces la palabra regeneración, pero es el nombre que nosotros le hemos puesto a la obra de Dios por la cual el hombre viene a la vida. El corazón de Lidia era tan duro como cualquier otro corazón. ¿Se convirtió alguna otra mujer acá? No dice, probablemente, pero no lo dice. Lidia se convirtió. Y Lucas va a hacer foco en Lidia porque después Lidia sigue siendo de alguna forma protagonista. Dice un diccionario teológico, y el artículo lo escribió James Packer, que la regeneración o el nuevo nacimiento es la recreación interna de la naturaleza caída por la acción del Espíritu Santo. Miren, les leo 3 pasajes. Juan 1, del 1 al 12. ¿Dónde lo puse? Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Perdón, 1000 disculpas. Eso es Juan 3, versos 5 al 8. Juan 1, del 12 al 13, dice: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad ni de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios. Estoy diciéndolo como me lo acuerdo. O sea, aquel que es convertido en un hijo de Dios no es por su decisión. Porque si dependiera de nuestra decisión, nuestra respuesta ¿cuál sería? No quiero ser un hijo de Dios, no. Para que el hombre le pueda decir que sí a Dios, Dios tiene que cambiar su corazón, que es lo que nuestro hermano Bruno nos leía más temprano en el libro de Ezequiel. Dios cambia tu corazón y te da la capacidad de que vos le respondas a Él en amor y que entiendas quién es Él. Les comparto otros 2 pasajes. 2 Corintios 4:6. Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que dijo sea la luz en las tinieblas, Dios es el que dijo sea la luz en esos corazones oscuros e entenebrecidos. Y así nos brilló para nosotros la luz de la gloria de Cristo. Último versículo. No, ya está, el que dije. Juan 1, 12 y 13. Entonces, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque tenemos que, porque es necesario. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque solo el Evangelio trae vida. Solo el Evangelio trae vida. Es necesario que nosotros prediquemos y anunciemos a Cristo con esta convicción. Ninguna idea humana, ninguna filosofía, ningún consejo bien intencionado tiene el poder de dar vida. La condición humana es muerte espiritual. El hombre no necesita parches, necesita nacer de nuevo. Cuando alguien nos escucha, sería una tragedia que escuchara de nosotros consejos acerca de cómo mejorar su vida. Lo que necesita es, primeramente, venir a Cristo para tener vida. Si no está en Cristo, no tiene vida. Porque Dios es quien salva y Él es soberano en eso. Ahora, que alguien ponga su fe en Cristo no depende de nuestra capacidad para argumentar, para convencer, pero no quita de nosotros esta responsabilidad. O sea, Dios, por más buenos que nosotros seamos, por más convincentes, por más que nos aprendamos un sermón de MacArthur o que miremos un montón de videos sobre cómo presentar el Evangelio, finalmente que una persona nazca de nuevo no depende de nuestra capacidad. Pero eso no elimina que nosotros tenemos que presentar el Evangelio fielmente. Nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio de la manera más pura posible. Un Evangelio que apunte a Cristo, un Evangelio que ponga a ese hombre cara a cara frente a Dios para que él pueda reconocerse pecador y entonces acudir a Cristo. Un evangelio vaciado de legalismo, vaciado de moralismo, vaciado de parcialidades personales nuestras. Tenemos que ser fieles en la predicación del evangelio. Porque el evangelio es lo que la persona necesita. Lo que todos necesitamos. Porque solo el evangelio tiene el poder de dar vida. Pablo dijo a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. El Evangelio es poder. Cuando nosotros anunciamos a Jesucristo, estamos liberando el poder de que una persona muerta, ciega, venga a la vida. Y es el mismo poder que obró en nosotros, por voluntad de Dios. Lo cual elimina toda jactancia, dice Pablo también. Por otro lado, es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro consuelo y nuestra confianza, saber que el Evangelio trae vida. Debemos recordar que en el Evangelio reside ese poder, el de traer muertos a la vida. A nosotros nos toca el rol de sembrar. El corazón de quienes escuchan es el suelo, pero el que trabaja en el suelo, la semilla, el que da fruto, el que hace toda la obra, finalmente es el Señor. Eso debería a nosotros llevarnos a predicar la palabra del Señor con absoluta confianza. Dios va a hacer la obra, Dios va a traer vida, Dios va a salvar, Dios va a salvar. Yo tengo que ser fiel. Si Dios nos salva, Dios nos salva. Yo no sé a quién Dios quiere salvar. No hay, Dios no dijo, prediquen, miren, fíjense en esto, predíquenle a este tipo de personas y a este tipo de personas no. Porque entonces Dios estaría escogiendo según ciertos parámetros y Él escoge por el puro afecto de su voluntad. Entonces, la única directiva que dejó el Señor en todo caso es no echen la perla a los cerdos. Si yo voy una vez y predico y se me enojan y me rechazan, y otra vez predico y se me enojan y se me rechazan, bueno, ya está. Puede que llegue un momento en que diga, porque yo ya te prediqué, vos rechazaste y te opusiste. De última queda en el otro la responsabilidad.
Pero yo no elijo a quién predicar. ¿A quién le predico? Al que tenga la vista. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a quién Dios sabe. Nosotros sembramos la semilla, somos como un sembrador alocado. Tiramos semillas para todos lados. Dios sabe. Porque si la diferencia está en el corazón, nosotros no conocemos el corazón de los hombres. Dios conoce el corazón de los hombres y Él sabe a dónde Él va a hacer crecer la semilla y que la semilla dé fruto. Así que, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque el Evangelio es lo único que puede traer vida. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Último punto. Porque el Evangelio transforma verdaderamente. Vamos al último versículo, versículo 15. Lucas hace un salto ahí y vamos a ver a Lidia haciendo dos cosas. Esta mujer en quien Dios obró y Dios abrió el corazón de ella para que ella crea, ahora va a hacer dos cosas: bautizarse y abrir su casa. Dice, y cuando fue bautizada, ahí al toque, y su familia, no solo ella fue bautizada, sino también su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, primero, ¿qué hace Lidia? Se bautiza. Al escuchar el mensaje del Evangelio, Lidia cree y eso resulta en su bautismo. No solo se bautiza ella, se bautiza su familia. Yo pensaba, ¿en qué momento se bautiza Lidia? ¿Cuánto pasa? No sabemos. ¿Podría haberse bautizado ahí nomás, en el río? Sí. Tranquilamente. Porque Lidia no era una mujer que ignoraba la palabra del Señor. Nosotros vemos, hay dos casos, o tres casos. Cornelio se bautiza enseguida. El etíope se bautiza enseguida. Esta mujer Lidia podría haber bautizado enseguida. Ponele que pasaron unos días, tampoco pasó mucho tiempo. O se bautizó ese mismo día después de escuchar, o a los pocos días se bautizó. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían la palabra de Dios, ya conocían el Evangelio. Cuando Pablo les anuncia a los que ya conocen la palabra del Señor, les muestra cómo todo eso que ellos conocen apunta a Cristo. Y de repente, cuando el Señor abre el corazón y les permite nacer de nuevo, el Espíritu Santo, todas las fichas se acomodan. Y ellos dicen, ahora sí. Pero había ya todo, ellos tenían un montón de... Como cuando uno está haciendo el chinchón. Tiene 6 cartas, falta una. Bueno, la predicación de Pablo es la carta que acomoda todo. Ya está, listo. Ahora está. Perdón por la metáfora. Pero se entiende, ¿no? Es la piecita que faltaba, que es la piecita determinante, no es una pieza menor. Es la que le da sentido a todo. Todo el trasfondo que ellos tienen no tiene sentido sin Cristo. Por eso cuando Pablo les anuncia a Cristo, ellos pueden bautizarse enseguida. Nosotros después vamos a ver que con los gentiles fue distinto, que la iglesia en Roma después, cuando la iglesia empezó a alcanzar a un montón de gente que no tenía ni idea, empezaron a surgir lo que nosotros llamamos los primeros catecismos, ¿sí? Y los catecúmenos, que eran personas que necesitaban ser discipuladas para entender qué era el bautismo y así bautizarse. Pero Lidia se bautiza. Se bautiza ella, se bautiza su casa. Entonces Lidia fue salva y también fue un instrumento para que otros sean salvos, todos los de su casa. Cuando dice su casa, es probable que sean sus hijos y es probable que sean la gente que trabaja en su casa, sus esclavos. Lidia, como una mujer creyente, seguramente no era una mujer que maltrataba a sus esclavos. La esclavitud es una figura social que la Biblia no avala, ¿no es cierto? Pero bueno, en la época la esclavitud era algo normal. Pero los amos judíos, respetuosos de Dios y sabiendo que un esclavo, incluso un extranjero, lleva en sí la imagen de Dios y fue creado a imagen de Dios, trataba a sus esclavos de una manera muy distinta. En todo el mundo antiguo los esclavos eran cosas. Un esclavo, un caballo, una vaca valían lo mismo, ¿no? Tenían el mismo estatus.
Bueno, para un amo judío, un esclavo era un esclavo, pero era un ser humano creado a imagen de Dios. Entonces era distinto el trato que se tenía. Bueno, Lidia, es evidente, tiene un buen trato con la gente que está en su casa. ¿Sí? Hay una relación distinta. Entonces ella quiere, así como ella recibió el Evangelio, probablemente al otro sábado invitó a la gente de su casa, o ya estarían con ella. Cuando dice que Lidia estaba ahí, seguramente es probable que haya llevado a sus hijos, haya llevado a sus esclavos. Quizá pasaban todo el día, se llevaba algo para comer. Entonces esa gente junto con Lidia creyeron y fueron salvados. Lo que Lucas da por sentado acá es que la fe en Cristo se va a mostrar en una vida que sigue a Cristo. Y la señal de eso es el bautismo. Lidia no es salva porque se bautiza, pero se bautiza porque es salva. ¿Se entiende? Es algo de lo que nosotros hemos hablado, no quiero profundizar demasiado acá. El bautismo no salva, pero los salvos se bautizan. Como un paso de obediencia al Señor. Y el bautismo tiene un fuerte impacto de identificarse con el Señor. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Cristo en su muerte para poder identificarnos con Cristo en su vida. Y el bautismo, nuestro bautismo, es una confesión pública diciendo: yo soy un creyente, yo sigo a Cristo. Y la iglesia nos recibe a nosotros, los que nos bautizamos en ese momento, y nos reconoce como identificados con Cristo. Y entonces Lidia, en su identificación con Cristo, se bautiza, pero va más allá. Y dice que quiere que Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, y quizá algunos más, ahora estén en su casa. Me adelanto, en la casa de Lidia va a funcionar la primer iglesia en territorio europeo. Lidia va a ser la primer conversa en Europa. Lidia es el inicio del fuego del Evangelio en todo el continente europeo. Pablo no lo sabe, el Espíritu Santo sí. Y ella se identifica fuertemente. Ella abraza a Cristo y el Evangelio de tal forma que les pide a los discípulos que se queden en su casa. Dice, miren, dice, nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si ustedes dicen que yo soy una fiel discípula de Cristo, me bautizaron, vengan y quédense en casa. Quiero que mi casa sea un lugar donde el Evangelio sea proclamado. Dice, entrad en mi casa y posad. Y dice, la versión Reina Valera dice, nos obligó a quedarnos. No hace falta aclarar que no es que Pablo se quedó a la fuerza. Hay otras versiones que usan otras expresiones, nos convenció, nos persuadió, probablemente sean más adecuadas. Pero sí, lo que nosotros tenemos que entender es que Lidia insistió. Yo soy de Cristo, mi casa es de Cristo, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo es de Cristo. Porque el Evangelio hace eso, que nos identificamos o nos identifiquemos de una forma tan profunda con Cristo, que nos llegamos a bautizarnos y que nuestra vida entera es transformada. De manera tal que toda nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos es ahora de Cristo, está dedicado y consagrado a Cristo. De alguna manera Lidia se identifica con el Señor de tal forma que también quiere identificarse con los suyos. Hasta ahora nosotros no lo vamos a ver, pero sabemos que el mensaje del Evangelio siempre, sí o sí, va a tener enemigos. Identificarse con Cristo significa tomar la cruz, no andar con una remerita que dice Jesús es mi Salvador. Identificarse con Cristo es estar dispuesto a que, por usar esas remeritas, que está perfecto, se te burlen o te persiguen. Acá te perseguían. Y hasta ese punto llega la identificación de Lidia con el Evangelio. Nosotros anunciamos el Evangelio con la confianza en que Dios, por medio de la predicación, da vida a los perdidos. Y eso es una maravilla. Cuando el Evangelio produce vida, produce fruto, produce transformación. Y nosotros somos partícipes de ver eso cuando anunciamos el Evangelio. Ver a Dios obrando el milagro del nuevo nacimiento en otros. No puedo pensar en una tarea humana más preciosa que anunciar a Cristo.
Así que, ¿por qué anunciamos el Evangelio? Porque es necesario. ¿Por qué anunciamos el Evangelio? Porque solo el Evangelio da vida. ¿Por qué anunciamos el Evangelio? Porque solo el Evangelio transforma profundamente. Termino. Podemos aprender en este pasaje de los dos protagonistas de la historia. Primero de Lidia, con un corazón dispuesto por la obra del Señor, pero atento, receptivo a la palabra. El Señor produjo eso en nosotros cuando escuchamos el Evangelio. Pero hoy nosotros cada día tenemos que tener un corazón receptivo a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a querer transformarnos siempre. Dios dice, mi palabra no volverá vacía. Mi palabra es viva, es eficaz, discierne hasta lo más profundo de ustedes. Nosotros hoy sí tenemos una responsabilidad. Hoy, si hemos nacido de nuevo, tenemos la responsabilidad de que nuestros corazones sean corazones receptivos a la palabra de Dios. Antes de venir a este lugar, antes de cualquier cosa, yo debería orar, Señor, no importa si me gusta o no me gusta el sermón, no importa si que me cambie, que me transforme, que yo esté dispuesto a ser corregido, que yo me vaya a este lugar con una visión más gloriosa de quién sos vos, de lo que vos hacés, que mi vida sea cambiada. Lidia es un ejemplo de eso. Obviamente, otro ejemplo es Pablo, que nos muestra ser alguien que abraza la misión de Dios y siembra el Evangelio allí donde el Señor lo envía, con la confianza de saber que la obra es precisamente del Señor. Yo tengo que pensar que Pablo fue llevado a un lugar que él no esperaba. De todas las opciones que él quizá hubiera elegido, el Señor lo llevó a la más impensada. Terminó anunciando a Cristo en un río, a mujeres, pero él abrazó la misión que Dios le dio. Y si Dios lo puso ahí, él lo hizo de la mejor forma que podía. Ni se le pasó por la cabeza a Pablo cuestionar a Dios. No dice eso el pasaje. Lo digo yo. Que por ahí yo hubiera... Nosotros a veces somos, en nuestra visión limitada de las cosas, nos gustaría que Dios haga las cosas de otra forma. Pero Dios lo llevó a Pablo y Pablo tenía una misión y él abraza esa misión, la misión de anunciar el Evangelio. ¿Y a dónde el Señor te puso para anunciar el Evangelio? Anunciarlo ahí. Anunciarlo ahí. Yo diría que muchas veces, ya sabemos, ¿no? Pero hay gente que dice predicar el Evangelio en estadios y ni siquiera hay Evangelio en lo que dice. Y de repente alguien fue a un estadio a escuchar a un predicador famoso y el predicador famoso ni habla de Cristo. Y hay un hermanito en la puerta que sí es un hermano del Señor y comparte con una sola persona. Se pone a hablar con alguien y le habla del Señor. Y el único salvo en todo ese estadio es ese. No importa, donde Dios nos ponga, ahí nosotros anunciamos el Evangelio. Eso significa abrazar la misión de Dios. Y obviamente, no tenemos que dejar de lado lo más importante acá. En estos hechos, los protagonistas no son Pablo, no es Lidia, ni Lucas, ni ninguno de ellos. El protagonista es el Señor. Quien está salvando acá es el Señor. El Señor llevó a Pablo a ese lugar. El Señor llevó a Lidia a ese lugar. El Señor produjo vida en Lidia, la transformó. En la obra de la proclamación del Evangelio, nosotros somos agentes, y es precioso, pero la obra es del Señor. Siempre. Y eso debería darnos un sentido de responsabilidad, pero también de confianza. Saber que es Dios quien está haciendo la obra, y entonces hagámoslo de la mejor manera posible y con todo el entusiasmo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Oremos.